Hoy hemos conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social del conjunto del año 2020 y por tanto ya podemos hacer una primera evaluación de cuál ha sido la evolución del mercado laboral durante este crítico y devastador año económico de pandemia. En este sentido vamos a evaluar la evolución del mercado laboral español a partir de un documento que acaba de publicar el BBVA Research y que presenta algunas estimaciones que son desde luego muy interesantes y muy valiosas. Primero, ¿cuál ha sido la destrucción de empleo vinculada a la pandemia? ¿Cuál ha sido la destrucción de empleo que ha sucedido durante este 2020? Si tomamos los datos de afiliación a la Seguridad Social en crudo, diremos que la destrucción de empleo, o mejor dicho, la pérdida de afiliados en la Seguridad Social, es de apenas 360.000 personas. Es decir, que a finales de 2020 hay 360.000 personas menos afiliadas en la Seguridad Social que a finales de 2019. Sin embargo, este dato debe ser matizado en varios aspectos. Primero, puede ser más interesante plantearse cuánta destrucción de afiliados a la Seguridad Social ha habido no desde finales del año 2019, sino desde el punto más alto de afiliación a la Seguridad Social durante este 2020, es decir, desde el momento anterior a que empezara la pandemia. Si tomamos como referencia el punto más alto de afiliación a la Seguridad Social en 2020, antes de la pandemia, la destrucción de afiliados sería de 430.000. Es más, también podemos plantearnos cuántos afiliados a la Seguridad Social se han perdido no con respecto al cierre de 2019 o con respecto a los momentos previos a la pandemia, sino con respecto a la cifra de afiliados que habría habido en España a finales de 2020 en caso de que no hubiésemos experimentado una pandemia. No olvidemos que la economía española estaba creciendo antes de la pandemia y por tanto ese crecimiento económico, si se hubiese extendido durante todo el año, habría arrojado creación neta de empleo. ¿Cuánto empleo hemos dejado de crear? ¿Hemos dejado de tener en la economía española como consecuencia de la pandemia? Pues de acuerdo a la estimación del BBVA Research estamos hablando de una pérdida potencial de 830.000 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, que sin pandemia tendríamos 830.000 afiliados más a la Seguridad Social de los que tenemos hoy. Por consiguiente, estas son las tres cifras que podríamos manejar en un principio para valorar la magnitud, la dimensión de la destrucción de empleo, de pérdida de afiliados a la Seguridad Social durante este año 2020. 360.000 si comparamos cierre y cierre, 430.000 desde el máximo al cierre u 830.000 si tenemos en cuenta los empleos que se habrían creado en ausencia de la pandemia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquiera de estos datos está bastante o está muy sustancialmente maquillado por un instrumento público que se ha utilizado de manera masiva durante este año 2020 y que contribuye a presentar una imagen distorsionada de la auténtica realidad del mercado laboral español. Y me estoy refiriendo a los ERTE y a las prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos. Los trabajadores acogidos a un ERTE o los autónomos que reciben la prestación extraordinaria, si bien están afiliados a la Seguridad Social y por tanto estos trabajadores y profesionales no aparecen como empleos destruidos, como afiliados perdidos en la Seguridad Social, si bien, como digo, aparecen en las cifras de afiliación a la Seguridad Social, son trabajadores que o bien no están trabajando porque están en un ERTE o autónomos que tienen una actividad tremendamente reducida y que a todos los efectos prácticos también han dejado de trabajar. Es decir, que estamos hablando de empleos, de puestos de trabajo, de ocupaciones realmente destruidas o al menos suspendidas a cierre de este año, de profesionales, de trabajadores que no pueden estar generando valor por las circunstancias económicas generadas por la pandemia. ¿Cuántos trabajadores hay acogidos a un ERTE a cierre de 2020? 755.000. ¿Cuántos autónomos hay acogidos a la prestación extraordinaria a cierre de 2020? 350.000. Es decir, que hay 1,1 millones de personas que, si bien están afiliadas a la Seguridad Social, en realidad no están trabajando, no están generando valor dentro de la economía española. Tienen su actividad laboral suspendida, están parados en el sentido productivo, pero como el Estado les paga un salario y les paga también la afiliación a la Seguridad Social, la cotización a la Seguridad Social, no aparecen como afiliados perdidos. Pues bien, si sumamos esta cifra, 1,1 millones de personas
a la pérdida efectiva de afiliados a la Seguridad Social, tendremos que el empleo que realmente se ha perdido, que el empleo que ha dejado de estar trabajando a lo largo de 2020 es de 1,5 millones de personas. Y si tenemos en cuenta los empleos que se han dejado de crear como consecuencia de la pandemia, recordemos 830.000 afiliados menos con respecto al potencial que habríamos alcanzado sin crisis, estamos hablando de que la pandemia le ha costado a la economía española prácticamente 2 millones de puestos de trabajo en este 2020. Las cifras son verdaderamente espectaculares y desoladoras. Durante la anterior crisis económica, el peor año de pérdida de afiliados a la Seguridad Social fue 2008 y desaparecieron 840.000 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, que estamos hablando de que prácticamente se ha destruido el doble de empleo en esta crisis con respecto al peor año de la crisis anterior. Evidentemente, la crisis anterior duró muchos más años y, por tanto, la destrucción acumulada de empleo fue mayor. Pero en términos anuales, se ha duplicado la destrucción de empleo con respecto al peor año de la crisis anterior, una vez eliminamos el maquillaje estadístico de los ERTE y de la prestación extraordinaria de autónomos. Pero en segundo lugar, no solo es importante conocer cuánto empleo efectivo se ha destruido en la economía española durante este año 2020, sino que también es necesario plantearse cuán rápidamente estamos escapando de esta depresión laboral tan profunda. Es decir, a qué ritmo está aumentando la afiliación a la Seguridad Social, a qué ritmo están saliendo los trabajadores de los ERTE. Y a este respecto, las noticias no son demasiado optimistas. En general, el ritmo de creación de empleo está siendo un ritmo muy lento, especialmente en este cuarto trimestre del año 2020. Diciembre de 2020 ha sido el año más lento a la hora de crear nuevos afiliados a la Seguridad Social, como podemos observar en este gráfico. Es un diciembre de 2020 más lento que los diciembres de todos los años anteriores. Es verdad que a esta cifra de afiliados, de nuevos afiliados a la Seguridad Social, habría que sumar las personas que han salido de un ERTE durante el mes de diciembre, y si lo hiciéramos, en total se habrían creado más de 100.000 empleos en diciembre, lo cual no es ni mucho menos una mala cifra. Pero también en este caso, fijémonos que el ritmo de salida de los ERTE y de las prestaciones extraordinarias de autónomos también es un ritmo que, después de experimentar una muy rápida reducción durante el tercer trimestre de este año, también se ha frenado casi en seco. Es decir, que aunque se reduce la cifra está más o menos estabilizada en cerca de 1 millón de personas cobrando ERTE y cobrando prestación extraordinaria de autónomos. Y por tanto, lo que está indicando es que la capacidad que tiene esta parte de la economía para reabsorber estos trabajadores que tienen su actividad laboral suspendida es una capacidad bastante modesta. No se está reabsorbiendo a un ritmo muy rápido porque la crisis sigue enquistada en la economía española. Por supuesto, esto no significa necesariamente que el año 2021 vaya a ser un año nefasto ni en términos económicos ni en términos laborales. Si de verdad hay una vacunación rápida y generalizada de la población, rápida, generalizada y voluntaria de la población, la actividad económica podría normalizarse con rapidez. Y si la actividad económica se normaliza, muchos de los trabajadores en ERTE, muchos de los autónomos que están recibiendo la prestación extraordinaria, podrían volver a desempeñar sus antiguas ocupaciones y por tanto saldrían con rapidez de los ERTE o dejarían de cobrar la prestación extraordinaria de autónomos. Es verdad que aún así es muy probable que haya un cambio estructural de parte de la demanda final de la economía española, de los bienes y servicios que produce la economía española, y eso haría necesario una cierta reestructuración del aparato productivo, pero aún así, si hay una recuperación rápida por normalización de la vida social y de la vida económica, estas cifras se pueden dar la vuelta muy rápido. Sin embargo, de momento, lo que tenemos es que estamos a las puertas de una tercera ola, por tanto estamos a las puertas de una parálisis económica persistente durante los próximos meses, la vacunación no está yendo de momento todo lo rápido que debería estar yendo, al contrario, España es uno de los países del mundo que más lentamente está vacunando y todo eso nos lleva a consolidar una situación muy mala para el mercado laboral durante los próximos meses. Solo si estas tendencias se revierten,
si salimos de la tercera ola sin meternos en una cuarta ola, si generalizamos la vacunación y por tanto se puede volver a la normalidad económica y social, estas cifras se podrían dar la vuelta. Pero el saldo del año 2020 es un saldo absolutamente devastador, tanto en términos de hundimiento del Producto Interior Bruto, una caída del PIB de más del 10%, la mayor caída desde la Guerra Civil Española, cuanto en términos de destrucción de empleo. Una pérdida de 1,5 millones de empleos aproximadamente a partir de los datos de afiliados a la Seguridad Social y de los datos de trabajadores en ERTE y de autónomos con prestación extraordinaria, y hasta 2 millones de personas que se han quedado sin empleo con respecto al escenario en el que la economía española no hubiese sufrido la pandemia y hubiese seguido creciendo. No son cifras, desde luego, por las que absolutamente nadie debería estar sacando pecho.